Buena gente, vamos a hablar sobre el tema de la brecha digital. Y esa es la finalidad de este video. Vamos a explicarlo a partir de una serie de condiciones o elementos que permiten entender el concepto, primero que todo, y además a partir de una serie de datos, comprender a qué nos referimos con este fenómeno. Entonces hablamos de que la brecha digital es propiamente la desigualdad que se genera en cuanto al acceso a lo que es la información y a las nuevas tecnologías. Entonces hablamos de una situación real en la cual una gran parte de la población del mundo, estamos hablando de cerca de la mitad de la población del mundo, no tiene un acceso real a estos recursos. Entonces, para empezar, llamar la atención, si observamos esta imagen que explica un poco la importancia que ha ido tomando el uso propiamente de las redes, o lo que nosotros llamamos Internet. Tanto así que podemos denotar que para el año 2019 se logra establecer que la mayoría de nosotros utiliza mayor tiempo a lo largo del día dentro de lo que es el Internet que lo que era la televisión. ¿Qué significa esto? Bueno, propiamente hablamos de un medio en el cual la interacción es importante. Ya no está esa pasividad del consumidor del producto, sino que hablamos de un fenómeno en el cual se interactúa con propiamente todo este consumo de contenidos. Para entender este fenómeno que se viene dando de manera cada vez más acelerada, podemos denotar que para el año 2020, y lo vemos acá en este gráfico, y siguiendo la tendencia de los últimos años, ha ido aumentando la cantidad de personas que tienen acceso al Internet. Estamos hablando de 4.500 millones de personas, de usuarios, que tienen algún tipo de contacto propiamente con las redes, ¿verdad? Y este crecimiento se viene dando de manera sostenida. Hablamos del año anterior a este, hablamos de un crecimiento del 7% en ese sentido. También hay que hacer distinciones, ¿verdad? Aunque el crecimiento se da, no es igual en todas las regiones. O sea, obviamente las regiones que presentan un mayor desarrollo económico van a tener una mayor penetración de lo que son propiamente las tecnologías y las redes. Entonces hablamos, por ejemplo, Norteamérica, lo que es Europa, como vemos por ahí, el oeste de Europa y norte de Europa, que presentan índices superiores al 85%, que es la media de los países más desarrollados, ¿verdad? Entonces después vemos un descenso paulatino hasta hablar, por ejemplo, en el caso de nuestra región, vemos que Centroamérica tiene una penetración de Internet cercana al 66% y en casos ya bastante retrasados, y aquí es donde notamos más esa situación de la brecha digital, se encuentran los países africanos. Como vemos por ahí, regiones como el este y lo que es propiamente el centro de África presentan un acceso a Internet de apenas una cuarta parte, aún inferior a la cuarta parte de la población. Bueno, para entenderlo más, ¿verdad? Todo este tema hay que entenderlo en diferentes variables y diferentes proporciones. Si lo vemos a nivel de países, vemos en la primera lista de este cuadro como los países con una mayor penetración, aparte de países que son sumamente pequeños y bastante desarrollados, también encontramos otros casos particulares, principalmente países de lo que es el norte de Europa, ¿verdad? Entonces hablamos, por ejemplo, países como Noruega, países como Dinamarca, países como Islandia, que han logrado, aparte de sociedades que son modelos económicos fuertes, que han logrado que la mayoría de la población tenga acceso a Internet. Por el otro lado vemos en el extremo países africanos en su gran mayoría, y el caso paradigmático de Corea del Norte, donde vemos que propiamente el acceso a las redes de Internet es muy limitado, ¿verdad? Y gente cercana, principalmente por la cuestión política, gente cercana al gobierno. Entonces es importante que lo veamos por ahí esa situación. El resto de países que nos presenta la lista son casos africanos. Bueno, aquí es importante denotar algo, ¿verdad? Dentro de ese uso, que más adelante lo vamos a hacer con el caso particular de nuestro país, con el uso de las tecnologías, uno de los elementos básicos que ha facilitado ese acceso mayor al Internet es el uso del celular.
por ejemplo, vemos que el consumo de datos móviles cada vez va a ir más en aumento, ¿verdad? Como vemos en este gráfico, vamos a notar que para el año 2024, según proyecciones que nos muestra acá, el consumo de datos va a ir aumentando de manera considerable hasta llegar, por ejemplo, en países muy desarrollados a ser 3-4 veces mayor. Sin embargo, también vemos que la misma región latinoamericana va a tener ese crecimiento exponencial. Que aquí es importante porque actualmente nosotros hablamos de un consumo aproximadamente 3 gigabytes al mes, en el caso de Latinoamérica, y esto va a ir aumentando, principalmente ¿por qué? Porque los contenidos digitales que estamos consumiendo conllevan el uso de gran cantidad de datos. Bueno, ¿qué pasa con nuestro país? Aquí más o menos tenemos algunas cuestiones de lo que es propiamente velocidades, que es también una cuestión de este elemento de la brecha, no es solamente tener acceso, porque el número que nos da a nosotros, el acceso real nos habla de una cantidad de personas. Bueno, pero ¿qué calidad tienen las redes con las cuales la gente se está conectando? Bueno, en este caso a nivel latinoamericano, Costa Rica se encuentra en una posición retrasada con respecto a lo que puede ser el desarrollo económico, ya que nosotros en los índices de desarrollo humano siempre nos encontramos en primeros lugares, pero acá sí vemos que nos encontramos en la parte inferior de esa lista, donde vemos países como Perú, la misma Nicaragua, Cuba, que tienen velocidad promedio superiores a lo que cuenta nuestro país. Y eso es un detalle a tomar en cuenta. En este sentido, esta gráfica la incluí por ahí cuando consideré ver el uso que se le da a propiamente ese internet que estamos consumiendo. No es solamente el hecho de consumir contenido, es el uso que le damos. Y aquí vemos cómo Latinoamérica es una de las regiones del mundo, la mayor región del mundo, en lo que es el consumo de redes sociales. Entonces ahí vemos que es donde se concentra el mayor uso de lo que es la tecnología, a diferencia de otros países que utilizan esos recursos con finalidad de productividad. En el caso de nosotros más bien es una cuestión principalmente de ocio. Bueno, ¿qué pasa con lo que es ya más cercano a nosotros, lo que es Centroamérica? Bueno, se habla de que la mayoría de los usuarios son personas del grupo etario de 12 a 40 años. Estamos hablando que superior al 60% se encuentran en ese rango de edad, los que usan internet. Todavía, y aquí hablamos de otro elemento, hay una brecha generacional en lo que es el uso de las redes, que es importante denotarlo. Vemos que la mayoría de los usuarios en Centroamérica se conectan a través de los celulares. Es la forma de tener acceso a internet. Y ahorita vamos en el caso de nuestro país cuál es esa situación. Y bueno, Costa Rica es el país que tiene una mayor proporción de hogares con acceso a internet, que eso es importante. Y lo vemos por ahí en comparación a otros países como el caso de Panamá, y en el extremo inferior Honduras, que es el que menor cantidad de accesos tiene la región centroamericana. Bueno, ya hablando propiamente del caso de Costa Rica, vamos a ver algunos gráficos que nos ayudan a entender esa situación. Primero que todo hablamos de que Costa Rica, la penetración y gracias a la apertura celular del mercado de las telecomunicaciones que se dio producto del Tratado de Libre Comercio, presenta una gran cantidad de líneas celulares activas. Hablamos de 9 millones. Es decir, tenemos un 178% de líneas comparativas a la población. Es decir, estamos hablando de que hay casi el doble de líneas que lo que tenemos en población. La cantidad de usuarios, estamos hablando de una penetración de un 74% proporcionalmente. Es decir, estamos hablando de 3,7 millones de personas tienen acceso a internet. Y propiamente hablamos de que la mayoría de estas personas son personas que utilizan los medios sociales en la web. Propiamente hablamos de que la penetración es casi similar a lo que es el uso de internet. Como vimos por ahí, proporcionalmente la mayoría de la población de nuestro país utiliza internet propiamente para redes de entretenimiento, lo que son redes sociales. Bueno, aquí es un detalle importante y es la comparativa con respecto a lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, o lo que nosotros llamamos las TICs, y cuál es su presencia dentro de la sociedad costarricense según datos del INEC. Como vemos por acá, bueno, la televisión es el medio que sigue manteniéndose de vigencia, ¿verdad? Como vemos por ahí nos presentan las diferencias que existen entre los entornos rurales y urbanos.
En Costa Rica vemos que las brechas entre uno y otro en algunos de estos campos son más visibles, en otros casi son imperceptibles. Por ejemplo, hablamos que la televisión tiene una presencia de 97%, ¿verdad? Y vemos por ahí que en nivel rural y urbano se mantiene muy similar en lo que es televisión paga. Aquí sí hay que hacer una distinción y vemos cómo sí hay una diferencia clara o relativamente importante entre lo que es la cantidad de personas que viven en los espacios urbanos, que es cercano al 75% que tiene acceso a algún tipo de servicio pago de televisión. Mientras que en el caso de los espacios rurales, este desciende un 60%, que tal vez uno puede decir, bueno, no es tan bajo, hablando de espacios rurales. Hay una situación por ahí que hay que considerar. Cuando hablamos de la televisión paga, recordemos que hay lugares en los cuales el acceso a televisión como tal no se da, o sea, no existe. Y con el apagón tecnológico, mucha de la gente dejó de recibir esas ondas de televisión y se vieron obligados, o si ya lo tenían, a tener que tener algún servicio de cable para poder recibir televisión. En cuanto al internet, vemos por ahí que propiamente la penetración de internet dentro de los hogares costarricenses es de un 86%, y ahorita vamos a ver cómo es que la mayoría de familias en Costa Rica obtienen ese internet. Vemos que la telefonía fija es un medio que ha ido perdiendo vigencia, hablamos de un 30%. Y lo que es la telefonía celular, claramente está que un amplio sector de los hogares costarricenses tienen por lo menos una línea celular. Y ahorita vamos a ver la cantidad promedio de líneas que tienen los grupos familiares en nuestro país. Por último, y aquí evidencia más lo que veníamos viendo por ahí, las computadoras no son tan abundantes. De hecho, hablamos de que un 47% de grupos familiares tienen una computadora en su hogar y que ese medio se convierte en una situación que marca propiamente esa brecha digital. ¿Por qué? Porque, como vimos anteriormente, la mayoría de gente utiliza los medios de internet celular principalmente por redes sociales. Lo que puede ser, por ejemplo, un equipo, háblese una computadora, va más enfocado en lo que es propiamente la productividad. Y está claro que la mayoría de personas, debido a condiciones económicas, debido a cuestiones culturales, tienen un celular, pero no necesariamente una computadora en sus casas, ¿verdad? Y ahí vemos que, por ejemplo, en el espacio rural es todavía inferior, todavía más bajo esa proporción, ya que solamente el 31% de las familias de los espacios rurales tienen una computadora en su casa. Bueno, aquí es importante ver cuántos servicios, para más o menos entender esa penetración que tiene el uso de la tecnología celular en los hogares propiamente. Y vemos claramente que en la mayoría de hogares costarricenses, en una gran mayoría, en el espacio urbano, se cuenta con más de 2 servicios celulares por hogar. Es decir, estamos hablando que más de 2 personas del núcleo familiar cuentan con un servicio celular. Esto hablamos de un 44%, con 2 servicios, aproximadamente un 33%, y ahí los datos van a ir disminuyendo hasta hablar de solamente el 3% de los hogares urbanos de Costa Rica no hay ninguna persona que cuente con celular. ¿Qué pasa en el espacio rural? Aquí llama la atención que la mayor proporción se encuentra en el grupo que cuentan con 2 servicios celulares en el hogar, con 38%, un poco inferior lo que son más de 2 servicios, que es un 33%, y son solamente 5% los hogares que no cuentan con servicios celulares en su hogar. Bueno, acá es importante ver una cuestión que nos va a mostrar esa cuestión de la brecha. ¿Por qué? Porque vemos por acá los datos con respecto a lo que es el acceso promedio de ciertas TICs, pero englobándolo por regiones socioeconómicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver que las regiones que presentan un menor desarrollo económico son aquellas que probablemente van a tener un menor acceso a estos servicios. Por ejemplo, vemos en el primer caso la telefonía, lo que es la telefonía residencial. Vemos claramente que en la región central del país, en el centro del país, casi un 40% de los hogares tiene teléfono residencial. Caso extremo, al otro lado, regiones como La Brunca y la región Huetar Caribe, háblese la región de Limón, son 15 y 11% las personas que tienen este servicio, muy cercano al 16% que tiene la región norte.
Con respecto a una computadora, lo que hablábamos antes, principalmente la región central, un 55% de personas u hogares de lo que es propiamente la región central cuentan con una computadora, y esto desciende, otra vez vemos por ahí la región Huetar Norte y la Huetar Caribe con la menor cantidad de equipos, en ese sentido 29 y 30%. En lo que es propiamente Internet en la vivienda, bueno, aquí vemos que la diferencia sí es inferior entre lo que es los accesos más fuertes, lo que es el Pacífico Central y lo que es la región central, y ahí sigue descendiendo hasta la región Huetar Norte, que apenas el 80% de las personas cuenta con acceso a Internet en la vivienda de alguna forma. Pero ahorita vamos a ver cuánto representa eso, qué tipo de conexiones a Internet cuentan estas familias. Y por último, lo que es televisión paga, que curiosamente es la región Chorotega la que cuenta con una mayor cantidad de personas que tienen televisión paga, más o menos explicado debido a lo que es que la televisión abierta en muchas regiones no es accesible o la calidad de la misma no es buena. Y entonces se encuentra con 77%, lo que es la región central y Pacífico Central muy cercano, 74 y 72%, y desciende en lo que son las regiones, otra vez la región Brunca, la Huetar Caribe y la Huetar Norte, donde solamente 60 y 62% de la población tienen algún tipo de servicio de televisión paga en sus hogares. Por último, tipos de conexión a Internet según propiamente la zona, sea urbana o rural. Aquí vemos claramente que la mayoría de gente que se conecta a los servicios, y aquí sí hay una diferencia significativa en los espacios urbanos, la mitad de los que se conectan es a través de cable coaxial. En una menor proporción, lo que es fibra óptica, hablamos de un 10%, con teléfono fijo, y vemos que un 32% utilizan el teléfono móvil para conectarse a Internet. Caso contrario, ¿qué pasa en las regiones rurales? Y aquí es uno de los elementos básicos. Aquí sí vemos que el 63% de las personas que se conectan a Internet es a través de su equipo celular. Mientras que solamente el 26% lo hacen a través de cable, y el servicio de fibra óptica, si vemos que desciende, sí se mantiene igual lo que es a través de un teléfono fijo con 7%. Pero sí vemos claramente que en el espacio rural la mayoría de la gente se conecta a Internet a través de sus equipos. Y eso muchas veces denota que no están haciendo uso tal vez de lo que es la productividad total de sus equipos, ya que no tienen acceso a una serie de facilidades. ¿Cuáles son los retos en ese sentido? Viendo las cifras anteriores, y aquí hablamos de 4 retos. Propiamente la primera, invertir en infraestructura. Propiamente hablar de que la tecnología tenga una mayor penetración principalmente en aquellas zonas de difícil acceso. Segundo, la inversión propiamente en mejorar los equipos y hacer que haya mayor cantidad de personas que puedan tener acceso a esta situación. Tercero, importantísimo, no solamente que existan los equipos, no es solamente que existan las facilidades, sino que la gente se capacite, que la gente aprenda, porque no es solamente tener los contenidos, que la gente sepa utilizarlos. Y nosotros somos parte de ese proceso de formación propiamente continua, porque la tecnología avanza de manera bastante rápida y cada vez nosotros nos estamos quedando más y más atrás. Si hablamos de algunas personas que no han dado ni siquiera el salto tecnológico, estas personas están quedando ajenas a un montón de beneficios que representa la tecnología como tal. Por último, hacer que el contenido cada vez sea de más fácil acceso. Y en esto hablamos propiamente la divulgación, que los medios de información digital sean mayores, que el Internet como tal sea útil para las personas, y esto permita un mejor uso de esto. ¿Qué ha hecho los gobiernos en los últimos años para mejorar esa situación? Bueno, aquí simplemente para ilustrar un poco sobre algunas políticas públicas que se han tratado de incentivar en este campo. Hablamos propiamente de zonas de libre acceso a Internet, principalmente en parques y zonas de encuentro en diferentes partes del país, donde existe la posibilidad que la persona tenga un espacio de tiempo para poder tener una conexión gratuita a Internet, y eso permita tener acceso a esos servicios. Y segundo, un programa que se viene gestando desde Fonatel, que lo que busca es que los hogares más pobres puedan tener, a través del programa Hogares Conectados, una conexión. Y vemos por ahí que hablamos de cerca de 50,000 hogares o cercano a 50,000 hogares en Costa Rica tengan acceso a Internet de una manera subvencionada, y por eso puedan tener posibilidad de tener una conexión fija.
que permita, como les digo, tener un mayor consumo de contenidos. Esta es más o menos la idea de la presentación. Entonces, espero que les haya gustado y que haya sido de utilidad. Muchas gracias.